A ver, buenas tardes. Em, Mi nombre es Gladys Requejo Pacheco. Soy docente de la Facultad de Ingeniería y con este seminario continuamos con nuestras actividades relacionadas con la investigación. Es nuestra cuarta actividad y el tema que corresponde desarrollar hoy es cómo elaborar la presentación de tesis para poder sustentar, ¿ya? Entonces, se va a explicar cuál es la estructura, cómo manejar los tiempos para desarrollar cada una de, de los ítems, vamos a decir así, porque cada título, cada diapositiva debe contener información importante, o sea, no se puede resumir con mucho detalle una tesis que puede tener 100 páginas, 200 páginas, para poder explicarlas en 20 minutos. Entonces, de toda la información que se desarrolla en una tesis, tenemos que recoger lo más importante, teniendo en consideración que el jurado ya ha leído, ya sabe del tema. Y lo que vamos a hacer es una exposición, lo que se llamaría en una empresa una presentación ejecutiva, ¿ya? Entonces, basándonos en eso, se ha preparado este seminario buscando exponer esos criterios, esos conocimientos y recomendaciones para que puedan elaborarlo de la mejor manera y que les sirva de apoyo para que puedan sustentar con tranquilidad y con toda la información necesaria para que puedan aprobar la sustentación. ¿Ya? El siguiente tema que vamos a ver, porque son tres seminarios, está relacionado a cómo prepararse para la sustentación. O sea, es el conocimiento, el orden de la información, tener todo preparado para poder responder a las preguntas del jurado, ¿ya? Y el último seminario está relacionado a los errores más frecuentes que se encuentran al momento de redactar la tesis. ¿Ya? Esos son los tres temas que los hemos programado de esta forma. El que vamos a ver hoy día y vamos a desarrollar es el cuarto seminario y se realiza hoy día. Tenemos el quinto, que es el 2 de octubre, y el sexto de este año es el 9 de octubre, ya a la misma hora. Entonces, vamos a ver el primero, cómo elaborar la presentación de la tesis. El contenido está acá. Vamos a ver la estructura del contenido, que es un esquema estándar que se aplica en casi todas las sustentaciones y que va a variar de acuerdo a la facultad, a la universidad, pero es un esquema básico. ¿Cuáles son las causas de los problemas que se presentan cuando se desarrollan estas presentaciones? Los vamos a ver, los vamos a mencionar y también se les va a indicar de qué manera se pueden evitar, porque cuando ocurren estos inconvenientes es por desconocimiento nada más, porque si lo supiéramos no lo haríamos, ¿no? O sea, ese es el tema. Entonces, vamos a hacer un desarrollo de casos mm, analizando las diferentes, después de haber revisado estas causas de problemas, vamos a revisar algunos ejemplos para ver cómo se aplican esos criterios a lo que se ha elaborado como diapositivas para sustentación. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué no debemos hacer, ¿ya? Y hay recomendaciones para asegurar el éxito
en cuanto al manejo de la información, porque todo eso influye en la calificación final, ¿ya? Y bueno, las conclusiones, para terminar, las preguntas me las van a escribir en el chat. Conforme vayamos desarrollando el tema, ahí van escribiendo sus preguntas y al final eh, las vamos a aclarar y las vamos a contestar, ¿ya? Em, y con eso concluimos nuestra sesión, ¿ya? Así que empezamos primero con una reflexión. Cuando nosotros queremos lograr algo en nuestra vida, algo personal, puede ser de trabajo, estudios, siempre pensamos, ¿cómo puedo lograrlo? Desde que somos pequeños, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo logro, por ejemplo, cuando son niños, quieren comprarse una bicicleta y le dicen que no se puede, y empiezan, desde niños, empiezan a pensar, ¿y qué hago? ¿Puedo juntar botellas? ¿Puedo ayudar a alguien? O sea, empiezan a buscar la forma de lograr su objetivo. Y de adultos igual, nosotros cuando nos encargan hacer algo, sea de nuestra casa o nosotros mismos trazamos algún objetivo que queremos alcanzar, eh, tenemos claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr. Entonces, eso se convierte en un objetivo. El objetivo es algo que yo puedo lograr y yo sé que lo puedo hacer, pero para poder hacerlo lo tengo que tener claro. Debo saber describirlo. Yo no puedo decir, quiero viajar, pero no digo a dónde, no digo cuándo, digo, voy a viajar y lo voy a hacer, pero no lo hago. Ya lo haré. Entonces, cuando yo quiero alcanzar un objetivo, tengo que describirlo, decir exactamente qué es lo que quiero hacer, para cuándo lo quiero lograr, y debo pensar en qué necesito para poder alcanzar mi objetivo. En el caso de la tesis es así. Yo tengo un objetivo y me tengo que trazar establecer un plazo. Por eso dice objetivo claro y preciso. El objetivo debe ser medible, ejecutable, y debe permitirme a mí evaluar si lo que estoy haciendo en el tiempo se puede lograr, y se puede conseguir al final, ¿no? Porque es mi objetivo, yo lo he trazado. Y ese objetivo, en el plazo que yo establezco, debe ser realista, porque si yo digo que lo voy a hacer en un año, es porque me voy a dedicar a eso, voy a priorizar mi tiempo, mi esfuerzo en lograrlo. Entonces, de acuerdo a ese compromiso que yo mismo asumo, elaboro un plan para ejecutarlo, un plan realista, ¿ya? Con un plazo de ejecución, con los recursos necesarios. Y ahí, cuando hablamos de recursos, son de 4 tipos: los humanos, porque a veces necesitamos de otras personas para poder encuestar, tabular, analizar, y a veces los recursos humanos, los tecnológicos, los financieros, y de infraestructura, si es que necesitamos laboratorios o el uso de equipos específicos, ¿ya? Entonces, necesito todo eso, sí, para hacer mi plan, ¿ya? Entonces, yo puedo tener todo eso, pero si no tengo el conocimiento de cómo hacerlo, no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es conocimiento del método, cómo lo debo hacer. Y si no sé cómo hacerlo, yo tengo que buscar información. Esa es parte de la responsabilidad del investigador.
debo buscar las respuestas y el camino para lograr mi objetivo. Entonces, todo esto se basa en simplemente tomar la decisión y dedicarnos a lograr lo que nosotros nos hemos propuesto, ¿ya? Entonces, empezamos con el objetivo, que ya lo hemos mencionado, y cuál es la estructura del contenido de la presentación del PowerPoint. Para poder empezar a hacer esta presentación, ¿cuál es el insumo que necesitamos? Necesitamos tener conocimiento de normas, de la norma APA o Vancouver, dependiendo si es de salud, las normas de la universidad a la que pertenecemos, las normas de la facultad, cualquier otro reglamento que se haya establecido como parte del proceso de titulación. Necesitamos tener un esquema, porque las instituciones educativas tienen esquemas, ¿ya? Entonces, respetar el esquema y las guías para el desarrollo, uno, de la tesis, porque ahí está toda la información que vamos a utilizar para resumir y vaciarla en nuestra presentación, porque de eso vamos a hablar en 20 minutos. Entonces, el esquema, lo que ven en el centro es de APA, ese dibujo, ese gráfico es de APA, ¿ya? Pero las universidades o facultades tienen esquemas particulares que tienen algunos ajustes o modificaciones a lo que dice la norma. Entonces tenemos que respetar lo que diga la institución, ¿ya? Entonces, la presentación en PowerPoint, estamos diciendo que es el resumen de nuestra tesis. Entonces, como es un resumen, tenemos que considerar la información más importante de nuestro estudio, ¿ya? Este es un esquema. Este esquema, lo que está en negrita son los ítems o títulos del contenido. Lo que no está en negrita es es la información que debería considerarse dentro de cada uno de ellos, ¿no? O sea, en introducción se debe mencionar el objetivo, la descripción y formulación del problema, pero también ahí va el contexto de la situación problemática a nivel mundial y regional, local, dependiendo del tema. O sea, es todo eso, o sea, es tan amplio, pero tenemos que dar esa información en la introducción, y tampoco puede ser muy larga la redacción. Es preferible, en el caso de las presentaciones en PowerPoint, no escribir mucho. O sea, lo que se tiene que hacer es explicar con gráficos. ¿Por qué? Porque el gráfico y la diapositiva en PowerPoint lo que hace es ayudar a entender toda la información amplia de nuestro estudio. Entonces, toda esa información yo la debo de graficar y lo debo de explicar. Y cuando explico, no puedo leer. Las imágenes o el poco texto que yo pueda tener me debe permitir a mí recordar diferentes aspectos, elementos o factores que debo mencionar a la hora de describir cada idea, cada concepto, cada antecedente. O sea, la diapositiva es una ayuda nada más. Entonces, tenemos que graficarlo de esa manera, considerando todo esto, y vamos a ver ejemplos para que
se pueda comprender mejor lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, en introducción, aparte del contexto general, tiene que mencionarse el objetivo general y específico, descripción y formulación del problema. Después de eso viene otro título que es justificación, donde hay que mencionar por qué es importante el estudio realizado, cuál es el aporte del estudio y quiénes se benefician con el estudio. Puede ser conocimiento, puede ser una región, puede ser las personas de un hospital, los niños, o sea, ¿quiénes se benefician? Un sector económico. Entonces, la justificación es esa. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el aporte? ¿Y quiénes son los que se benefician? Cuando pasamos al marco teórico, a veces ponen solamente antecedentes. Se tiene que colocar, sí, los antecedentes de tesis que están relacionadas con las variables de nuestro estudio, la teoría o el marco teórico, o sea, es la parte de definición teórica, el marco conceptual relacionado con las variables que explican de dónde salieron los conceptos y por qué y cómo se definen las variables y cómo se manifiestan. Y después viene la metodología. ¿Qué tipo de investigación es la que hemos hecho? Y viene toda la descripción metodológica, todo lo que hemos hecho, ¿ya? Y la parte más importante, el desarrollo. Y el desarrollo es la información que nosotros hemos recogido, que hemos estudiado, que hemos analizado, que nos permite contestar nuestros objetivos, el general y los específicos. Entonces, esta parte del desarrollo siempre es diferente en cada tesis, porque las tesis no son iguales. Entonces, lo que yo haya hecho en mi parte metodológica, lo tengo que describir en el desarrollo. Lo que hice, lo que obtuve, lo que analicé, el resultado que encontré, todo se coloca ahí, lo más importante que responde a mi objetivo general y mis tres, de preferencia tres objetivos específicos. Se coloca ahí. Luego de eso viene el análisis y discusión de resultados. Y en el análisis, ¿qué hago? El resultado que ya expuse en el desarrollo, que responden vamos a hacer de cuenta que tengo mi objetivo general y tres objetivos específicos, o sea, tengo 4 objetivos. Cuando yo voy a exponer el análisis y discusión de resultados, lo voy a hacer para responder 4 objetivos. Entonces tengo que desarrollar de cada uno. ¿Qué hago? El resultado del objetivo general, el que yo obtuve en mi estudio, lo comparo con los antecedentes de nacionales e internacionales que tienen las mismas características que mi estudio. Población similar, instrumento igual de preferencia, dimensiones similares, o sea, es lo mismo, porque tengo que comparar los resultados de ambos para saber si el resultado de mi estudio coincide o no coincide con estudios de otras tesis. Ese es el análisis, la discusión, si hay coherencia o no, si bajó el valor, si subió, por qué es, analizo las diferencias, por ejemplo, de población es la misma, todo es igual, pero ¿cuál es la diferencia? El clima, ¿no? Entonces, yo hago un análisis de por qué podría haber diferencias
Y eso se discute con qué, qué dice la teoría. La teoría que yo ya expuse y desarrollé en mi tesis. ¿Coincide o no coincide? ¿Se respalda? ¿Se confirma? Ese es el análisis y discusión. Se coloca ahí lo más importante de cada uno de los 4 objetivos que estoy respondiendo, porque todo este trabajo es para responder esas 4 preguntas. ¿Ya? Entonces, se hace todo eso y hay que graficarlo. Y después vienen las conclusiones. Y las conclusiones, de preferencia, deberían ser solo 4 párrafos. Cada párrafo responde a cada uno de los objetivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo debo tener 4 párrafos y 4 conclusiones, porque ahí concluyo y respondo mis preguntas de investigación. Las recomendaciones, que ahí también hay algunos problemitas, las recomendaciones es lo adicional, o sea, está fuera del estudio, pero las recomendaciones es lo que se sugiere hacer para asegurar que se complete y el aporte y los beneficiarios logren lo que nosotros hagan uso de nuestro estudio. Como cuando uno está enfermo y el médico te dice, estamos mal del estómago y tienes que hacer dieta, y, alimentarte bien, y tú dices, yo no tengo, no sé cocinar, no tengo tiempo, mi trabajo no me deja, entonces, y como lo que hay, entonces el médico te dice, tiene que hacer el tratamiento. Le recomiendo, o sea, es un consejo, le recomiendo que en su refrigerador solamente tenga lo que puede comer, no lo que le hace daño. Entonces, la recomendación es eso, es como un consejo que va a asegurar que se cumpla el objetivo, que en este caso es hacer uso de esa información resultado de nuestro estudio. O sea que los beneficiarios o el aporte se logre, ¿ya? Entonces, esa es la construcción que tenemos que darle al contenido de nuestra presentación. Entonces, ahora lo que vamos a ver es una plantilla que yo trabajé, que no será perfecta, pero que sirve de modelo para elaborar una presentación en PowerPoint, ¿ya? Esto que está en azul, esto es lo que yo le entregaba a mis estudiantes, es un comentario o sugerencia, ¿ya? En la introducción puede ir un párrafo breve, de preferencia un gráfico. O sea, si yo quiero hablar del clima, ¿no? y de todo lo que implica o afecta a una zona, yo lo puedo poner con gráficos y explicarlo. O sea, no debería poner texto para decir y hablar lo mismo que dice el texto. Otros me dicen, no, yo no estoy leyendo, pero se lo ha memorizado, porque lo dice, no está mirando la pantalla, pero lo dice todo de corrido y es idéntico a lo que está escrito. O sea, nosotros tenemos que expresar las ideas y ayudarnos de la diapositiva para que se vea todo el contexto, toda la idea que queremos expresar. Las imágenes ayudan a entender situaciones complejas, para eso son los diagramas. ¿Ya? Entonces, en la introducción, fíjense que tenemos que hablar del contexto a nivel mundial, continental o regional, país, región, localidad. Y si es un hospital, el hospital.
todo eso lo van a poder escribir en un párrafo, no se puede. Pero sí lo puedo explicar si lo tengo en un gráfico, que los vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, eso es en introducción. Cuando yo describo el problema, ¿ya? Voy a usar gráficos, diagramas, como el que vemos acá, donde se está hablando de la pobreza y las entidades o elementos que se ven afectados por la pobreza. Entonces, esto me ayuda a que quien me escucha entienda de qué estoy hablando. O sea, es la pobreza y cómo afecta a toda la economía de un país, afecta a la familia, a las empresas, porque si las familias no tienen trabajo y no tienen dinero, ¿cómo consumen? Las empresas, ¿cómo crecen? El país, ¿cómo se sostiene? Entonces, eso es lo que quiero graficar y eso es lo que quiero exponer. Entonces, yo dibujo esto y con eso refuerzo y ayudo a entender más fácil lo que quiero decir. Y no lo tengo que leer. O sea, no debemos leer nuestras diapositivas. ¿Ya? Seguimos. Cuando formulamos el problema, ustedes tienen en su matriz, tienen la información. En el caso del problema, que es la pregunta, ahí sí tienen que copiar. ¿Ya? Pueden poner una imagen, pero no recargar la diapositiva con mucho texto ni con muchas imágenes, solo las necesarias. De preferencia, la diapositiva debe tener no más de 2 colores, y no colores chillones, ni negro, ni un color amarillo fuerte. O sea, debe ser un color sobrio, que no sea muy llamativo, no usar imágenes animadas, por ejemplo, porque cuando están exponiendo, quien ve y escucha la presentación se distrae con un muñequito que se mueve ahí y después se perdió y no entendió, ya no entendió bien lo que se está exponiendo. Hasta el mismo expositor se distrae porque no se acordaba de que había puesto algo ahí. Entonces, no poner efectos de que aparece de abajo para arriba la diapositiva o que aparece del costado, o sea, eso distrae. Hay que hacer algo sencillo, algo simple que facilite nuestra exposición. Nada más, no hay que complicarnos en su elaboración. O sea, la diapositiva debe cumplir su finalidad, ¿ya? Entonces, en formulación del problema, solo se coloca lo que ustedes han consignado en su tesis. Acá pueden poner una imagen, algo relacionado, pero las imágenes tienen que estar relacionadas con lo que están hablando, con el tema que se está tratando en este momento, ¿ya? La justificación. Esto es importante porque es una de las preguntas que siempre es usual que se haga en una sustentación. ¿Por qué hizo este estudio? Porque ya casi todo se ha estudiado, casi todo se ha investigado. Entonces, para elegir un tema, en algunos casos dicen, ese tema ya es repetitivo. Decía, ¿qué tiene de diferente su estudio que justifique volver a estudiar lo mismo, ver este mismo tema? Si ustedes han hecho un buen análisis del contexto, del campo de estudio, y han revisado antecedentes, se pueden haber dado cuenta de que sí, es un tema repetitivo, pero
dentro de todos esos estudios se enfocan más hacia un sector del tema y muy poco a algún factor. Ese factor es muy complejo, entonces se ha estudiado hace 5 años, hace 8 años, y los demás estudian otras cosas, pero eso no tiene estudios recientes y son necesarios para conocer todo, ¿no? Tener información con todo el tema elegido. Esa es la justificación, actualizar y completar la información de ese tema de investigación, porque no hay y se necesita. Entonces, la justificación, el tema sí, todo el mundo quiere estudiar sobre eso, pero el caso de ustedes no van a estudiar lo que todos estudian, van a estudiar algo que no se estudia hace 7 años. Entonces, esa es la justificación. ¿Es necesario? Sí. ¿Por qué? O sea, ese es el dominio del tema. Entonces, tienen que poner exactamente lo que ustedes han identificado como justificación. Uno, el campo, el tema de estudio no tiene información reciente. El último estudio es de hace 7 años. La información se necesita para tomar decisiones, supongamos, para los niños menores de 5 años. Supongamos que esa sea la población que se afecta, ¿no? O que se beneficia. Si fuera anemia, por ejemplo. No se sabe cuántos niños anémicos hay, ni en qué grado de anemia se encuentran, y no se han hecho estudios, se necesita, por supuesto. Entonces, ellos se van a beneficiar, sí, porque se va a tomar decisiones con esa información. Se benefician los niños, se beneficia la sociedad, no hay muertes, porque hay muchos niños que fallecen este, por hambre, pero nadie dice nada. O si lo dicen o si lo estudian, nosotros no se difunde. Entonces, es importante, existen estudios, ¿qué se está haciendo? Entonces, la justificación es lo que le da peso y valor al estudio que ustedes han realizado. Y eso lo tienen que tener claro porque es casi seguro que se los van a preguntar. ¿Ya? Entonces acá hay que colocar eso. Si van a decir, por ejemplo, si están hablando del tema de la anemia, pueden poner ahí un grupo de niños de algún pueblo joven o de provincia a las autoridades para que tomen decisiones, o sea, imágenes donde ustedes ponen ahí población vulnerable, autoridades, lo ponen como imágenes, pero ustedes lo explican, no lo tienen que escribir. Viendo las imágenes, ustedes ya saben lo que tienen que decir. ¿Ya? Seguimos. Los objetivos, el general y los específicos, se tienen que simplemente, en este caso, copiar tal como se ha consignado en la tesis. Porque esas 4, o sea, considerando que hay un objetivo general y 3 específicos, esos 4 objetivos son los que se van a responder. O sea, todo el trabajo que se haga es para responder esos 4 objetivos. ¿Ya? Acá solamente se copia. El marco teórico, y acá ya empezamos con los gráficos, o sea, ya no vamos a escribir solo texto, sino nos vamos a ir ayudando con recuadros, con flechas, ¿para qué? Para facilitar un poco, o sea, que se pueda ver y diferenciar de dónde están los autores, dónde está el título o el argumento o el resultado, lo que ustedes quieran exponer.
En el marco teórico se coloca lo más importante, ¿ya? Las teorías que refuerzan sobre todo nuestra hipótesis, lo que queremos nosotros demostrar. ¿Qué dicen los autores al respecto? Hemos encontrado autores que respaldan nuestra posición a diferencia de otros. Eso es lo que se coloca acá. El autor 1 afirma A y B. El 2 dice que B siempre va a existir y que debe considerarse, o sea, nadie se contradice, ¿ah? Pero en conjunto todos están encaminados y tienen un solo enfoque. Entonces, es válido, sí, porque no contradice nuestra posición, nuestras hipótesis, lo que estamos investigando. Entonces, yo lo coloco acá. Ya, pueden tener más, pero acá es suficiente poner las más importantes, solo 3, 2 o 3. El marco conceptual son las definiciones de nuestras variables, cómo surgieron en el tiempo los estudios que definen nuestras variables, que explican la situación o el entorno en que suceden los hechos de nuestro tema de investigación. ¿Ya? Entonces, acá se pone lo más importante relacionado con nuestras variables. ¿Ya? Acá tenemos definiciones y términos principales relacionados con términos, nombres, siglas que son necesarios explicar para que quien lea o escuche entienda de qué estamos hablando. Hay algunos términos que no tienen traducción, por ejemplo, pero lo dicen y nosotros no sabemos, más o menos creemos entender, pero ¿será lo que creemos nosotros? O sea, entonces para aclarar, ahí es donde se definen los términos principales o técnicos de nuestro tema. No es que definan, por ejemplo, ¿qué es un proceso? ¿Qué es una tarea? O sea, no es para poner definiciones básicas, es para términos específicos, diferentes, que se necesitan conocer para entender el desarrollo del tema. ¿Ya? Entonces se pone lo principal. Como les digo, ahora vamos a ver unos ejemplos. En el caso de antecedentes, yo debo colocar, no textualmente, o sea, no es solo el texto y veo puras letras, no. O sea, ayudarnos con esta forma, hay otras formas para colocar el título de la tesis y el autor. Pero yo voy a decir, lo que yo hago es identificar, ¿no? Si yo tengo dos variables, en el título deberían estar las dos variables. Pero si no hay, uso tesis donde identifico una de las variables. Entonces yo la primera variable la marco con texto azul oscuro y el otro con granate. Entonces simplemente marco los títulos de las tesis para identificar cuáles están hablando de mi primera variable o de mi segunda variable, pero yo sé qué es, por qué lo elegí, qué hay de importante en cada tesis. Pero eso lo tengo que decir y muy breve, ¿no? De qué se trata el primero, qué tiene el segundo y el tercero, pero así es muy ligero. Acá no podemos demorarnos mucho porque el tiempo que tenemos para exponer
todo son 20 minutos. Y hasta acá en antecedentes todavía no hemos explicado nuestro estudio. ¿Qué hemos hecho? O sea, falta. Entonces, solamente lo importante. Tenemos estos tres antecedentes donde se ha encontrado información de la variable, de ambas variables. Los instrumentos en los tres casos son los mismos y se podía utilizar muy bien a la hora de hacer el análisis y discusión. Punto. No tienen que leer el título 1, dice A, el título 2 dice todo. No, o sea, simplemente ahí lo están leyendo. Ya, seguimos. Estos son los internacionales, estos son los nacionales, ¿no? El mismo criterio. Acá, en metodología, igual, tenemos que describir y para eso pueden usar la matriz, la información de la matriz. Solamente se menciona, porque ya el jurado ya vio, ya leyó, ya revisó su tesis, entonces acá solamente se hace mención. La muestra es el resultado del cálculo de una población pues, de 4 millones y que salió como muestra 563. Esa es tu muestra. Eso es lo único que se pone. ¿Ya? El procedimiento igual. El procedimiento es de recabar información con encuestas, se tabuló, se analizó estadísticamente con SPSS y se generó resultados. Y punto. O sea, algo muy concreto. ¿Ya? Acá igual no deberían tener dos, debería ser solo en uno, pero a veces algunos, ¿cuándo se usa dos? Cuando se usan varios instrumentos o quieren explicar las mediciones, se han hecho análisis de en laboratorios, qué sé yo, o sea, hay mucha información, entonces sí es necesario usar una segunda hoja, ¿ya? Y esta es la parte principal de todo, el desarrollo, ¿ya? Este, mm, Acá deben, lo que han establecido como metodología y todo lo que han obtenido como resultado, por ejemplo, el resultado de encuestas, el resultado de análisis de laboratorios, lo tienen que exponer acá, pero no van a escribir texto. Lo que van a hacer es poner los gráficos, los resultados resumidos y qué significa cada resultado. Lo van a explicar. Ahora vamos a ver unos ejemplos donde ponen, sí, em, ponen los gráficos, pero abajo me ponen toda la explicación ahí textual abajo. ¿Ya? Yo he sacado de algunos archivos que tengo de algunos alumnos y los he puesto ahí como ejemplo para que puedan ver. ¿Ya? Entonces, ese es el desarrollo. En el desarrollo es diferente cada tesis, porque el tema son distintos, pues, ¿no? En el análisis y discusión de resultados, podemos colocar imagen y un texto corto, donde solo se mencione el resultado. El análisis coincide, entonces acá sí hay para utilizar hacer un diagrama con imágenes. ¿Por qué? Yo tengo mi resultado en un lado, tengo lo que dicen los antecedentes y lo que dice la teoría. ¿Coincide o no coincide? Podría ser inclusive una tabla, ¿no? De 3 columnas, que ahí también les vamos a ver. Podría ser gráfico, depende de cómo ustedes quieren mostrar sus resultados, su información, ¿ya? Pero de cada objetivo. O sea que tendríamos, acá hay 3, ¿no?
Pero si son 4, como estamos desarrollando en el supuesto de que es un objetivo general y 3 específicos, deberían ser 4, o sea, 2 en una diapositiva y 2 en la otra. Y ya tienen las 4. O lo que hacen algunos, la general en una y las 3 en otra, en una segunda página. Pero recuerden que si ustedes tienen una sola diapositiva, ahí está todo. Pueden hablar y explicar igual en 4 minutos, pero si tienen 2 o 3, parece que fuera mucha información. O sea, se van a demorar igual los 4 minutos, pero pasan 4 diapositivas y parece mucha información. ¿Qué significa? Que puede ser que quienes escuchan no capten toda la idea completa porque son 4 ideas que vienen en diferentes diapositivas. Es mejor tener todo en una sola diapositiva y explicar sobre los 4 resultados en una sola. Entonces, el que está viendo todo el contexto de la explicación. No tiene que estar recordando lo que vio hace 2 diapositivas. Decía eso, ¿cómo era en el otro? Ya no se acuerdan. Al ratito, ¿no? O sea, es tanta información que se está resumiendo, se ponen a mirar a veces la tesis porque quieren recordar qué cosa era el primero y lo quieren comparar y ahí es donde se pierde el objetivo de las diapositivas, que es ayudar a que quien escucha tenga la idea completa. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Yo puedo decir textualmente algo muy concreto acá en el análisis. Hay coincidencia con los autores A y B, pero, y nada más, o sea, puntual. Debería yo elegir una de las dos. O utilizo el gráfico, que es lo que me ayuda a explicar el resultado, o sea, el análisis y discusión de cada uno de mis objetivos. El gráfico o la tabla. Una de las dos. Cuando es mucho texto en una tabla, preferible es el gráfico, pero si lo que yo quiero es tocar los valores, entonces uso la tabla. En algunos casos se podrían poner los dos si es que lo permiten, porque si hay mucho texto acá, el gráfico también se recarga un montón, entonces ya el gráfico no ayuda. Entonces tienen que, por criterio, decidir qué es lo que conviene, ¿ya? Entonces, en el análisis y discusión tendría que hacerse uno por cada objetivo, entonces serían 4. Lo que vi en una oportunidad es que se habían hecho 2, o sea, como son 4 objetivos, se habían hecho 2 objetivos en una diapositiva y los 2 en la otra, ¿ya? Tiene que haber la menor cantidad de diapositivas. Acá, ¿no? Esta es la segunda hoja. Y de ahí vienen conclusiones, como dijimos desde el inicio. Las 3 conclusiones responden tu objetivo general, que siempre es la primera, y hay métodos para redactar las conclusiones, es responder tu pregunta de investigación. Y tus 3 objetivos específicos corresponderían a la 2, la 3 y la 4. Esa es la conclusión, después de haber explicado cómo levantaste información, el análisis y los resultados, el análisis y discusión, y eso te permite concluir en qué, y acá lo pone. O sea, tiene que haber coherencia y lógica en todo lo que están hablando. ¿Ya? Entonces, acá van tres respuestas o conclusiones a sus objetivos específicos y la primera siempre en el orden en el que han preguntado. No pueden cambiarle el orden. La conclusión general no puede ir al final, o sea, es primero el objetivo general y después los específicos, en el mismo orden que lo han planteado
en su matriz y en su tesis, en su informe. Recomendaciones, no tiene por qué haber 4 para empezar. Si es necesario, puede haber 1, puede haber 2, relacionados, ya les he mencionado hace un rato, con lo que se recomienda para asegurar el uso de este resultado, de este informe. ¿Ya? No es necesario poner, si tienen 4 conclusiones, poner 4 recomendaciones. Y ahí viene este tema, causas de problemas y cómo evitarlos, lo que les estaba mencionando al inicio. ¿Cuáles son los problemas? Si nosotros usamos el PowerPoint o usamos otro graficador, tenemos que asegurarnos que el día de la exposición, o lo tenemos, si es virtual, lo tenemos en nuestra máquina, pero igual tenemos que tener una máquina de reserva para, por si acaso, ¿no? Que malogra o le pasa algo y no funciona. Igual debo tener, si tengo que hacerlo presencial, enviarlo por mi correo, por más de un correo, enviarlo a la institución, llevarlo en USB, llevarlo impreso, asegurarme que voy a disponer de mi diapositiva para poder sustentar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. La máquina que me van a dar tiene el software que yo necesito, porque yo hago todo eso, pero la máquina no tiene. Tengo que asegurarme, tengo que ir más temprano y asegurarme que sí está. Llevar mi laptop, y si no tiene la máquina, lo hago desde mi laptop. Yo sustenté llevando mi laptop, justo porque pensé en eso y felizmente lo llevé. La máquina no sé qué tenía, pero no tenía ni Word, y decía, pero ¿cómo si todos sustentan con el PowerPoint? Pero ya en vez de hacer problemas, simplemente agarré los cables y lo conecté mi laptop y sustenté con mi laptop. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Evitar las imágenes con animación. Las imágenes, o sea, lo que ponen, por ejemplo, esto que está acá al lado derecho, podría estar moviéndose, ¿no? El check o la X. O de un momento a otro sale a un dibujo caminando por ahí abajo. O sea, ese tipo de cosas no. O que cada vez que pasa a otra diapositiva sale, como les dije, de abajo, surge de abajo, se abre como puertas, como cortinas. Ese tipo de cosas, evitarlas. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Algunos dicen, ¿pero por qué? Porque a veces el jurado dice, ¿puede retroceder a la página tal? Y mientras pasa todos los efectos, ahí viene el inconveniente, ¿ya? No debe tener nada de eso. La presentación debe ser sencilla y elegante, no recargarlo de colores. A veces le ponen un montón de colores, o los colores chillones, fondos o de colores, globos, fotos, o sea, ese tipo de cosas no. Todas esas son sugerencias, ¿ah? Que no nos dicen que no, pero afectan la impresión, es el reflejo de la personalidad del que sustenta. Entonces, tratemos de mantenernos formales. Después vamos a ver en la siguiente seminario es cómo prepararse para sustentar. Ahí vamos a ver es el comportamiento y cómo nos dirigimos al jurado y todo eso. Entonces acá estamos hablando del PowerPoint.
mantenga un estilo en toda la presentación. O sea, si la presentación es una, se mantiene durante toda la presentación, de inicio a fin, ¿ya? En el fondo, en los bordes, en las figuras, en el tamaño, los gráficos, las tablas, igual. O sea, es un modelo, es tu plantilla, ¿ya? ¿Qué otra cosa? La presentación debe tener un orden lógico, ¿ya? El orden lógico de descripción del estudio realizado. Para eso se usan este esquema que estamos haciendo, que es un esquema básico y general, que en algunas universidades hasta les entregan, igual les entregan una plantilla con todas los títulos, solamente para que llenen, y la parte de desarrollo se queda ahí abierto y es libre, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que tenemos que consignar? Lo más importante. A veces ponen demasiada información, mucho detalle, y ahí se les va la mitad del tiempo. Son 20 minutos y están 10 minutos y siguen hablando de lo mismo, o sea, de la metodología, que los objetivos, o sea, están hablando de todo eso y ya llegaron a los 10 minutos y todavía no han hecho desarrollo, no han hecho análisis de discusión, no han hecho, o sea, no van a llegar. Se pasan los 20 minutos, se detiene todo. A veces el jurado dice, le faltan 5 minutos y tiene que correr. Y ya, pues ya se afecta la presentación, ¿ya? Entonces, por eso es importante solo colocar lo necesario, lo que es indispensable, porque todo lo demás, el jurado lo ha leído. Estamos haciéndole recordar el tema, pero tiene que tener lo más importante. ¿Qué podemos hacer? A veces, como se nos pide que hagamos un resumen, a la hora que nos preguntan detalle. Entonces, al final de toda la presentación, debemos colocar anexos. Por ejemplo, yo tengo esta diapositiva y yo estoy hablando de que no deben haber animaciones, de los colores. Por ejemplo, acá, ¿no? Se dice no usen texto y acá todo es texto. Dice acá formas geométricas y acá puro texto. Y en vez de poner texto, pongo las figuras geométricas. ¿A qué se refiere? Yo lo pongo gráfico. Es un gráfico. Estoy diciendo lo mismo. Y lo que dice acá, lo explico. Entonces me dice, ¿y tiene otro ejemplo? Entonces yo pongo acá un enlace y me voy al anexo. O sea, el PowerPoint te permite saltar al anexo, presentas 1, 2, 3 y en cada hoja le pones otro enlace para regresar acá mismo. Entonces, igual puedes hacer, estás hablando de, por ejemplo, costos o estados financieros, no van a poner pues todo un balance general que en la letra no se lee. Entonces, si yo no puedo leer, o sea, hago mi diapositiva, que es esta, por ejemplo, y yo me puedo parar a 2 metros o a 1,5 metros de distancia de mi monitor. Y si puedo leer lo que dice, está bien. Pero si a esa distancia no leo nada, significa que la letra está muy chica. Y si no se puede leer, mejor no la pongan. Algunos me dicen, pero el balance, ¿y cómo el balance lo tengo que poner? Sí, pues, pero el balance puedes hacer un resumen del balance, total activo, total pasivo, total patrimonio, pones totales y haces un balance resumido, eso muestras. Y le pones el enlace hacia el balance detallado. ¿Quieren ver el detalle? Te preguntan, entras ahí, lo agrandas y lo muestras. Pero si no, solamente totales, ¿ya? Entonces,
Esos son los anexos. Ahora, podemos tener muchos anexos ahí, no los vamos a usar. En mi caso, yo hice creo que como 30 anexos y no usé ninguno. Em, pero ¿para qué nos ayudan los anexos? Los anexos, como son resúmenes y aclaraciones, nos permite dominar más el tema. Así que hagan sus mapas conceptuales, hagan sus resúmenes, hagan sus gráficos, porque eso ayuda a entender y dominar tu propio tema. ¿Ya? Entonces, hay una sugerencia que leí, que le he puesto ahí, que en vez de tener varios anexos, lo que dicen que, y me parece una buena idea, por eso es que le he puesto, que se debe, si yo estoy hablando, por ejemplo, de resultados, todas las diapositivas que hablan de resultados, que pueden ser 4, serían, ¿no? El general y 3 específicos, las pongo en una sola diapositiva, las 4. Las 4 diapositivas las coloco ahí. Entonces, si me quieren hacer alguna pregunta sobre resultados, me voy a mi diapositiva resumen y eso lo coloco ahí. Y digo, en las 4 yo estoy explicando esto, o sea, las tengo las 4 ahí, no estoy pasando de hoja en hoja. Entonces, ese sí es una buena opción, me parece. Entonces, se las pongo ahí para que lo tengan en consideración. Se usa si es que se necesita. Si no, no. Si no, no se usa. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué más? En las diapositivas, en la parte superior, que es esta, acá que dice causas de problemas y cómo evitarlos, ¿se acuerdan que vimos? Es el título de esta parte de la presentación. Se tiene que repetir en todas para que algunos están escuchando y dicen, ¿de qué está hablando? Y ahí está el título. En todas, miren, regreso para atrás, ahí está. Este es el 2 y acá arriba se repite. ¿Ya? Y yo sigo. Sigo acá, dice, los títulos de cada sección se deben mantener como referencia en un tamaño o color diferente. Si lo quiero dejar en color granate, lo tengo que achicar, le tengo que quitar las negritas. Yo prefiero quitarle y ponerle azul oscuro. ¿Ya? Entonces, tenemos que ordenar el contenido de cada diapositiva. Después de que hemos terminado de hacer todo, toda nuestra diapositiva, empezamos a revisar y mejorar cada diapositiva, a ver el tamaño de letra, a ver las imágenes, a ordenarlas. Esa imagen no se ve bien, voy a buscar otra mejor, o sea, tenemos que hacer eso, ordenar el contenido, mejorar el contenido. O lo que hacemos, lo que yo hago siempre es escribir todo y después busco las imágenes. O si yo sé que tengo una, la busco y la pego. Y sigo y después vuelvo a revisar. ¿Ya? Entonces, eso es, las imágenes son más imágenes y menos texto. Recuerden que las diapositivas deben ayudarnos a recordar los temas que tenemos que exponer. En una presentación que hablaban justo sobre esto, una recomendación que dieron era que cuando nosotros elaboramos diapositivas para exponer, relacionemos o palabras o imágenes con ideas. Entonces yo puedo decir, este símbolo que está acá, que es un check, a la izquierda significa que tengo que hablar de lo negativo. Y el de la derecha, que tengo que hablar también de lo positivo. ¿De qué? De los gráficos. Entonces yo tengo que relacionar así para que cuando lo vea me acuerde de qué debo hablar. Que el dibujo que está acá significa algo. ¿Qué tipo de ejemplo voy a dar con este gráfico?
¿Qué voy a decir con este otro? O sea, esa relación es la que ustedes deben ejercitar, escribirla. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Ensayar para que no lean. Por ejemplo, ahora yo no estoy leyendo, porque yo todo esto lo he escrito de lo que yo sé, de lo que yo he leído, de lo que yo he explicado, de lo que he vivido con mis estudiantes. Eso es lo que he escrito acá. ¿Ya? Em, Sobre los experimentos, cuando hay varios experimentos en laboratorios, hay mediciones y todo, ahí sí necesito explicar, o sea, usar texto, pero texto muy conciso, muy breve. Y si puedo poner una imagen del tipo de máquina o laboratorio que estoy usando, lo pongo, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a revisar con ejemplos. Las referencias al final, hay dos opciones, y yo las he hecho las dos. Por ejemplo, acá, esta imagen es de esta ruta, de ahí le he sacado. ¿Qué más? Yo la puedo tener al final de la imagen o al final de toda la diapositiva. ¿Qué más tenemos que hacer? Verificar la información. Cuando yo pego tablas o yo escribo las tablas, yo no puedo solamente copiar del Excel y pegar. Tengo que chequear todo, verificar todo. Está suma, está completo. A veces se me borra la última línea de totales, o sea, me borró a la hora de copiar, no copió las dos últimas columnas. Y no me fijé en nada. Y cuando estoy exponiendo, en una oportunidad estaba así, estaba haciendo el flujo de caja en una sustentación. Flujo de caja. Decía que había pedido crédito y que lo iba a pagar en un año. Así que cada mes pagaba, supongamos, $1,700. Y solo había puesto enero, febrero y marzo. Y todo el resto vacío. Y como yo lo había revisado, yo digo, pero, ¿cuánto fue el préstamo? Era más de $10,000. Y yo le digo, pero ahí solamente has puesto 3 meses. Había pegado, había pegado una tabla antigua. O sea, no había colocado la versión final, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cada tabla y la información necesitamos revisarlas porque eso es forma parte de nuestra evaluación, el cuidado que debemos tener con lo que estamos exponiendo. Si no suma, si ahí dice todo, estamos hablando de porcentajes, sumas y suma, en vez de sumar 100, suma 115. O sea, ya dudas de que toda esa información sea válida, porque no suma, o sea, empiezas a verificar y están mal, no suman, no cuadra, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Las figuras son las que corresponden, a veces decimos copiar y pegar, y no lo hicimos bien y repitió una tabla o un cuadro que no corresponde. También sucede, ¿ya? Las diapositivas, imágenes animadas, creo que lo estoy repitiendo, pero ahí está. No se deben utilizar, ¿ya? Solo se coloca el texto que es indispensable, nada más, o cuando queremos resaltar algo que es realmente importante, ¿ya? Y se prioriza en todo lo que hagamos el uso de diagramas. Lo puedo decir con gráficos, diagramas, lo hago así, como ven acá en el ejemplo, ¿ya? Aquí empezamos ya con los casos. En el lado izquierdo, aquí estamos, vamos a revisar todo el contenido, ¿ya? Y todas las formas que hay
de presentarlo. Hemos dicho que hay que evitar textos. Y fíjense, el primero es introducción, texto. Formulación del problema. Me ha puesto acá una imagen, pero el contenido es texto. Acá ha copiado la pregunta. ¿Ya? Pero el de acá es texto del resumen, de dónde lo ha copiado. Acá en introducción igual, todo esto es texto. ¿Para qué ustedes creen que el jurado va a leer esto? No lo va a leer, lo miran. Están escuchando a quien habla y como el PowerPoint es una ayuda gráfica y no hay gráfico ahí, lo miran nomás y lo escuchan a la persona. No ayuda. Entonces, aquí en formulación del problema, acá es introducción. ¿Ya? Esto es introducción, pero miren acá, esta introducción del medio. Lo más importante en la introducción habla personas discapacitadas. Esto era de un ascensor que se había diseñado para casas hasta de 2 pisos. Entonces, ¿cuántas personas discapacitadas hay en el Perú a nivel nacional, en Lima metropolitana? Esa es la introducción. Estos elevadores permiten mejorar la calidad de vida de personas porque no era muy caro en la época que lo hizo, no era cara la instalación, la compra e instalación de ese ascensor, porque no era lleno, o sea, era simplemente como una canasta, pero de metal. ¿Cuántas personas que viven en un segundo piso no bajan? Y si bajan es porque alguien los tiene que cargar, o sea, es mucha incomodidad. Entonces, esa era la justificación de ese estudio. Entonces, la introducción no tiene por qué ser texto, lo pueden hacer así. Acá una combinación, es una lista y un gráfico. Se beneficia el cliente y se beneficia la empresa. Acá hay otro, el planteamiento del problema, y miren cómo ha utilizado un gráfico para explicar todo un texto que podría haber sido así, ¿no? Acá hay un problema de deforestación en la Amazonía. ¿Qué es la problemática? ¿Cuáles son las causas, la posible solución, las consecuencias? Entonces, lo escriben ahí, pero ustedes lo explican. Mientras van explicando, el que está oyendo, que es el jurado, está mirando el gráfico. Y ustedes están hablando de cuáles son las causas, de cuáles son las consecuencias, qué impacto tiene, las soluciones, que se han analizado varias, pero la que se ha considerado que es la óptima es tal, empiezan a hablar en general. Y no tienen por qué mirar la diapositiva, porque ustedes saben de su tema, ustedes dominan su tema. ¿Ya? Igual acá, problema de investigación igual. Depende cómo quieren ustedes mostrarlo. Lo ideal para mí es este de acá y el de acá abajo. Esta es la forma más esta de acá, planteamiento del problema. Así deberían mostrar ustedes su introducción y planteamiento del problema. A nivel global, a nivel regional, de esa forma. Y acá hay otro, ¿no? Formulación del problema. Esto sí se copia de la matriz. Se copia la pregunta, la general y las específicas. Ya seguimos. Acá está la justificación. La justificación que hemos dicho, no debería haber texto. Nadie va a leer esto que está acá, a la izquierda. Este texto, ¿lo ven ahí? No. Nadie lo lee. El de abajo, igual es texto, ya está algo mejor, los colores son chillones. Dice por qué, para qué, pero es puro texto. Acá la importancia, sostenibilidad del país, ahí ha tratado de combinar un poco de gráfico, pero sigue siendo texto, pero es menos que lo de acá.
Aquí, en el último, en justificación, lo he puesto de esta manera: brindar seguridad y comodidad. Ese es del ascensor que le digo que es como una canasta, este es. Ofrecer garantía en el manejo, o sea, la persona puede subir y bajar sola, no necesita compañía. Facilidad y menor tiempo para movilizarse, asegura el funcionamiento, beneficia a las empresas. Cada uno de estos lo he podido poner pegado a la foto, por ejemplo. Y con eso era, y menos palabras, ¿no? Brindar ya no, seguridad y comodidad, garantía en el manejo, este, facilidad de uso, funcionamiento, asegura el funcionamiento. O sea, palabras, no necesitan poner todo el texto. Acá hay otro, los objetivos. Acá dice, objetivo general. Y se explica acá, dice, implementación de una planta productora de papel bond, deforestación amazónica. Y acá lo está haciendo el papel bond no con madera, sino con algas marinas. Papel bond, la materia prima son las algas. Entonces, lo plantea de esa forma. Entonces, lo va a explicar y acá está graficado. Acá hay otro, ¿no? Objetivos y lo han puesto así. Esto es puro texto. Y miren acá, esta es una forma donde se copia. Sí, pues se tiene que copiar. Pero acá hay miren, el objetivos específicos dice evaluar para no repetir la variable, lo coloca acá, impacta en las dimensiones, en la demanda del mercado, reemplaza el uso de productos, promueve el desarrollo de un producto de color. O sea, ¿se puede hacer gráficamente? Sí se puede. Y ustedes lo van a explicar. Entonces, esta es una forma, la de acá arriba y la de acá abajo, de los extremos, es lo que se pide, ¿no? Lo que se sugiere. Acá hay más, los antecedentes que les mencionaba. Acá hay una forma, ¿no? Pero esto se ve muy recargado, por ejemplo. Hay que copiar, sí, pero hay que tratar de que la diapositiva sea limpia. O sea, no muy recargada. Acá hay colores muy oscuros. ¿Ya? Y no está separado, o sea, no se, hay que mirar bien, dice, esto es de acá, ¿no? O sea, hay que deducir. Acá hay otra forma, dice, internacional pone qué cosa es lo que se plantea y quiénes son los autores que afirman estos dos hallazgos, ¿no? En los antecedentes. Pero no está claro, o sea, todos dicen uno y el otro, o dicen uno y el otro no. Tampoco queda claro esto. Acá están los antecedentes, acá está la letra, si ustedes se dan cuenta, la letra es legible. Acá es el mismo modelo, pero la letra es muy chiquita. Y tienen espacio para hacerlo más grande. Es muy chiquita la letra. Recuerden que esta diapositiva de su monitor deben alejarse por lo menos 1,5 metros o 2 para ver si se lee. Si yo me alejo así, esto que está abajo no se va a leer. Esto se ve muy recargado, pero esto se ve limpio. ¿Ya? Este es el de antecedentes. El de acá es el de marco teórico. Le he puesto más, ¿por qué? Para poder diferenciar varias cosas. En el marco teórico hay diferente información. Entonces tenemos lo que es definiciones y términos principales relacionados con algo que es propio de tu tema, siglas, términos técnicos. Entonces tienes que definirlos pues, para que las personas que leen o escuchan entiendan de qué se trata. Pero acá que vemos que el texto es muy chiquito.
y no se lee. ¿Y qué más dice? Pone ahí análisis de demanda y análisis de oferta. O sea, esos son términos específicos esos son términos generales. No corresponde. No es la finalidad de tener un apartado de definiciones y términos. Los términos es sobre algo técnico, algo que no se conoce. ¿Ya? Entonces, esto de acá de la izquierda no está bien. Tenemos acá marco teórico, es marco conceptual. Y miren lo que ha puesto, dice, origen de los elevadores, y en vez de explicarlo, lo grafica. Dice India, China, Egipto, Estados Unidos. ¿Qué es lo que le caracteriza o permite trasladarse objetos, personas, mínimo esfuerzo? Y nada más. Y acá, partes de los ascensores lo menciona y pone la foto. No tienen por qué explicar más. Ustedes lo van a expresar, lo van a decir. ¿Ya? Igual acá dice, bases teóricas, lo podría poner a un costado para no recargar, para que no se vea tanto texto. Y dice, según la publicación titulada tal y tal, este, se valora a las algas marinas, no sé cuánto. Entonces debería separar. ¿Dónde está la definición? Me tengo que leer todo esto para encontrar, dice, acá. A la mitad dice, se valoran las algas marinas de la agricultura, del medio ambiente, entre otros. Pero ¿y eso qué significa? Dice, algas marinas como materia prima. Entonces yo tengo que separar la fuente del concepto. Y acá está todo mezclado. O sea, la intención está ahí, pero no se logró. Acá tengo términos básicos y pone ahí acción humana. Es una forma, ¿no? Una descripción breve del término. Acá esto, por ejemplo, no es para leer. Yo se los estoy leyendo, pero esto no es para leer. Es para que vean la forma en que se presenta. El marco teórico de acá abajo, igual, tiene texto y tiene una tabla que no corresponde pues al marco teórico. No es para una definición o no es para colocar tablas. Acá definiciones, acá pone texto, puro texto. La definición es algo concreto, no tiene que poner toda la definición. Acá miren, arriba a la derecha, dice marco teórico, son los antecedentes, que es otra forma, no como la que hemos estado viendo, que es así en forma horizontal. Son tres, acá está colocando cuatro y lo está presentando de diferente manera. Pero ¿cuál es el inconveniente del de arriba? Que no se ve claro dónde empieza o sea, no hay una división. Acá tiene que colocar el título y el autor, y acá no ha colocado el autor. O sea, ¿quién es? Acá dice Álvarez. Álvarez define los tres. Se supone que es uno solo. Entonces, hay que ordenar la información. Ya, el título, se pone el autor, el, el antecedente, el nombre y nada más, o qué es lo importante de ese antecedente, si es que lo necesitan, pero ustedes lo tienen que decir, no lo tienen que escribir. Entonces, si ponen puro texto, ya perdimos ahí ya. No hay que colocar texto así. Acá es puro texto, se usa el modelo, pero no se consigna correctamente la información. Acá tenemos otro que es de metodología, para que vean las diferentes formas que se presenta esta información.
Metodología, acá, este es del modelo. ¿Y qué ha hecho? Lo ha presentado y no le ha quitado mi comentario. En esta parte de colocar resumidamente. O sea, me lo presentó sin quitarle la etiqueta, el comentario. Y encima se borró acá el procedimiento. ¿Ya? Acá hay otro, en el de abajo. Etapa, fuente, técnica. Y acá hizo esta tabla porque utilizó instrumentos. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, ustedes tienen que buscar la forma de poder mostrar lo que necesitan, ¿no? En este caso, la información más importante. Aquí hay otra forma que también es válida y este sí me gustó porque es más, está completo y más se ve ordenado. Metodología está enfoque, tipo, diseño, método, población, muestra, técnica y método de análisis de datos. Está todo ahí. Acá hay otro de metodología, igual, muestra, tipo, igualito, pero los colores muy oscuros, este verde. Y acá hay otro, pero ¿por qué lo he colocado? Este tiene la misma estructura que, este es de otro lado, pero este es la misma estructura que yo uso. Diseño, población y muestra, instrumentación y procedimiento, ya está ahí. La información es específica, pero ¿qué hace todo esto acá? Acá le han puesto el índice, pero te quita espacio para poder trabajar y todo se ve muy lleno. ¿Por qué tienen que colocar esto? O sea, esto no debería colocarse. Te quita espacio y recarga mucho tu diapositiva. Entonces, preferible es no colocarlo. Para eso colocamos el encabezado, pues. Lo que hemos estado viendo acá arriba, que va el título y subtítulo, ya, en vez de colocar esto, le han puesto esta etiqueta que le quita más o menos el ¿cuánto? Es 15-20% de la pantalla. ¿Ya? Seguimos. Esto es el desarrollo. ¿Y por qué les he puesto esto? Porque estamos quedando que se debe usar imágenes, se tiene que utilizar esas imágenes de manera, ¿cómo se dice? Simple, con datos concretos, concisos, que sean legibles, entendibles. Entonces, ¿qué hace esto acá? Cuando me presentó esto, yo le digo, pero nosotros en otro curso hemos explicado cómo se elabora un diagrama de proceso para PowerPoint. Es un resumen, no es para detallar el procedimiento detallado. O sea, no es, perdón, no es para detallarlo así como está acá. O sea, se tiene que resumir, porque así como está, no se lee. Uno, no se lee y otro que el color es oscuro, que no deja tampoco entender de qué se trata. O sea, esto definitivamente no va. Después hay otro donde he puesto acá un diagrama, que este es de la parte industrial operativa, que no tiene título, no dice de qué se trata. ¿Qué le falta ahí? Todo, pues. Le falta el nombre del documento. El de acá dice diagrama de flujo del producto, pero no dice cuál producto. Acá no dice nada tampoco. No se sabe de qué es. Y el texto es muy chiquito. Y yo digo, ¿y para qué me ponen esto? O sea, ¿qué me quieren decir con esto? Que lo trabajaron, pero para la exposición no me sirve. Lo que me sirve es el análisis. O sea, hay tantos pasos, hay tantas operaciones, se ocupa tanto tiempo. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer para al mostrar esto? Acá arriba dice, en el desarrollo, se ha hecho encuestas
las preguntas más importantes que se relacionan con los objetivos del estudio, eso se coloca, porque no van a colocar, si tienen 20 o 30 preguntas, no van a poner las 30 preguntas. Lo más importante, lo que responde a los objetivos del estudio. Entonces, acá, ¿qué ha colocado? Ha colocado los dos, cuando debería colocar o uno o el otro. Entonces, si quiere evaluar eso, debería colocar, dependiendo de la cantidad. Cuando yo uso tablas, lo que hago es resaltar en negrita lo que me interesa, o sea, no lo marco con rojo ni algo marco, no, lo pongo en negrita lo que quiero resaltar. Los más altos quizás, los más bajos. Ya, acá tenemos desarrollo del producto, o sea, podría ser el reemplazo de esto, ¿no? Aunque no está tan bien hecho porque no es la forma de elaborar un flujograma, porque es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha y acá se ha ido de frente y ha regresado. No es la forma correcta, pero es lo que así debería haberlo resumido, ¿no? Este flujograma. Y esto ya puse porque más ejemplos, ya creo que con eso se va a entender el por qué hay que respetar las referencias. Miren lo de acá, no se leen los números. O sea, ¿para qué ponen esto si es tan chiquito que no se lee? A pesar de que acá está más chico, ¿no? De lo normal, pero es chico, no se puede leer. Y el de acá tampoco. Puro texto, no tiene título. El de acá tampoco tiene título. Y la letra los números son chiquitos. Teniendo espacio, lo podría haber achicado acá, recortado acá abajo, acá tiene espacio en blanco, acá también, pero así, lo presentó así. Y este de acá, peor. Lo ha pegado, lo ha achatado por los lados, está deforme. Cuando quieran ustedes achicar una imagen, nunca lo achiquen por los lados ni por arriba, ni vertical ni horizontal. Se achica por la esquina, por acá, por las esquinas, hacia abajo para que no se distorsione el texto. Al achicarlo así por el costado, ha achatado el texto y ya no se puede, es ilegible. ¿Y qué es lo que ha hecho? Lo que debe expresar lo he escrito acá abajo. Todo lo que debería haber hablado lo escribe acá. Esto no se hace. Se pone lo de acá, marcas lo más importante que podrían ser estos números, estas cantidades, ya, eso lo marcas y sobre eso hablas. ¿Qué significa todo esto? O solo le pones los totales, o subtotales y totales. Ya, o sea, ninguno de estos es válido. Los de aquí podrían ser, y los he elegido, ¿por qué? Porque a pesar de que les pedí y les expliqué, así como les explico a ustedes, que no deben escribir, me pusieron acá interpretación. Y me ponen ahí lo que me debieron explicar. O sea, esto está bien, pero el color hay que aclararlo y eliminar este texto. Solamente va la tabla y se explica la tabla. ¿Ya? Igual acá. Acá hay un gráfico y se explica el gráfico. Y se borra este texto. ¿Ya? Seguimos. En conclusiones, si hemos dicho que no va, acá han copiado. Ay, han copiado. Igual acá. Se ha utilizado un gráfico acá, unos símbolos, pero igual lo de dentro es texto. ¿Quién va a leer eso? Se pone, o sea,
concreto, datos, y sobre eso se habla. Igual acá se responden el objetivo general y los tres específicos, pero es puro texto. Si tengo que escribir porque no me queda otra, o sea, tengo que separarlo, el principal, que es el primero, lo pongo en una hoja y los tres que siguen en otra hoja, pero no así, o sea, puro texto, no. Ya he buscado, pero no he encontrado uno adecuado. Uno, supongamos, acá habla de participación en el mercado. Acá podría poner, no sé, pues alguna imagen, pero bueno, entonces estos son los ejemplos. En conclusiones y en recomendaciones, igual, es copiado. Recomendación uno, recomendación 2 no tiene el encabezado. Este, acá hay otro, igual, recomendaciones está copiado y recomendaciones acá igual. ¿Ya? Una sugerencia, ¿no? Cuando hablamos de, ya, no nos queda más remedio que colocar texto. Resalten lo más en negrita, lo más importante. Acá dice, y los valores positivos obtenidos en dicha recomiendan la ejecución del proyecto. Esa es una recomendación. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Lo que dice acá. Los valores positivos, eh, nada más obtenidos en dicho análisis, ya no, pues, recomiendan la ejecución del proyecto. Esto es lo más importante. Se debe seguir el plan, ya eso no. Entonces, resalten este párrafo de qué habla, qué es lo más importante que están diciendo en cada párrafo, ponlo en negrita. Yo veo la palabra en negrita, está hablando de tal cosa, el otro está hablando de lo otro. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si me ponen así todo texto, no se lee, ¿ya? Recomendaciones para asegurar el éxito. Necesitamos tener en consideración siempre que son 20 minutos como máximo. Entonces, ustedes ya tienen todas sus diapositivas. En la carátula me voy a demorar 5 segundos o 10 segundos. En la introducción me voy a demorar 1 minuto y así asignarle a cada diapositiva tiempo. Y sobre eso practicar. ¿Qué van a decir en cada una? Debajo de cada diapositiva, hay una línea horizontal. Levantan eso y ustedes pueden usarlo como notas. ¿Qué van a decir en cada uno? Escriban ahí. Y después practiquen, grábense, explicando y exponiendo. Usen sus ayudas, sus notas abajo de cada diapositiva de qué van a hablar, qué significa esto, qué significa el otro, y practiquen una vez y otra vez. En el tiempo, nos dan 20 minutos. La primera vez que lo hice me salió en 35 minutos. Tuve que practicar, eliminar algunas cosas, decir las cosas un poco más específicas y me salió en 20. Ya, cuando, cuando fui, me dijo, tiene 30 minutos para exponer. Y yo me quedé así, me dijo, ¿qué pasó? Le digo, es que me dijeron 20 y me he preparado para 20. Ah, ya, hágalo en 20. Pero lo terminé en 19. Entonces, si ustedes practican, va a salir fácil y rápido, sobre todo si dominan el tema. ¿Ya? Entonces, tienen que dominar su tema, deben conocer todo del tema. ¿Cuántas, cuántas preguntas tiene su instrumento? ¿Quién es el autor del instrumento? ¿Cuáles son los resultados de los antecedentes? ¿Quiénes son los autores que sustentan tus variables? O sea, tienen que dominar su tema. De ahí vamos a ver en el otro seminario las preguntas frecuentes.
y cómo responder cuando te preguntan algo que no está en tu tesis. Si no está en tu tesis, tenemos que saber cómo responder también, ¿ya? Acá dice, exponga y no lea las diapositivas, ¿ya? Las imágenes son para recordar lo que queremos exponer, lo que hemos decidido exponer. No exceda la cantidad de diapositivas. A veces ponen 60, 70 diapositivas para 20 minutos. No hay que excederlo. Hay que practicar y hay que grabar lo que exponemos. Escúchense a ustedes mismos, si se les entiende, si vocalizan bien y sobre todo controlen el tiempo. Si practican, lo van a hacer sin problema. La información, como yo ya sé de qué voy a hablar en cada uno, voy eliminando textos para dejarlo más limpio, ¿no? Porque yo ya sé lo que voy a decir. A veces ponemos todo porque queremos recordar, pero ya saben. ¿Yo por qué pongo negritas? Porque yo leo la palabra y ya sé lo que tengo que decir. Yo relaciono eso, imagen y las negritas para saber de qué debo hablar. ¿Ya? Entonces, lo más importante es que de toda la distribución de tiempos que hay entre las diapositivas, el desarrollo es lo más importante, porque ese es lo que se ha hecho, lo que se ha obtenido, se ha analizado y permite contestar tus preguntas de investigación. Eso es, ¿ya? Y lo otro que es más importante, bueno, no es más importante, es importante, es hablar pausado, no hablar de memoria, no hablar todo el mismo ritmo, sin darle entonación, porque parece que lo estuviéramos hablando de memoria sin saber exactamente qué estamos diciendo. Tenemos que hablar como si estuviéramos conversando, contándoles lo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, con eso terminamos y lo que quiero decirles es que el PowerPoint es una ayuda, ¿no? El éxito de la sustentación se basa en el dominio y conocimiento que ustedes tengan de su tema. Si ustedes han hecho su tema, se tienen que volver expertos en lo que han hecho. Ese es el éxito. La diapositiva nos ayuda, pero lo que nos evalúan es lo que nosotros expresamos oralmente. Eso es lo que nos evalúan, nuestra capacidad de poder expresar nuestras ideas, sustentar, defender nuestro tema de investigación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. La ayuda de la diapositiva se logra cuando relacionamos lo que estamos colocando ahí. Tú dices, cuando yo vea esta imagen, voy a decir tal cosa, voy a pensar tal. Eso deben ensayar. Y después de eso viene esta idea, escríbanlo. Lo pueden escribir aparte, lo pueden escribir debajo de notas de cada diapositiva y eso les va a ayudar. Mientras más practiquen, va a ser mucho más fácil que expongan. No van a tener el miedo de olvidarse ni nada porque ya han encontrado la forma de armar en forma secuencial todo lo que tienen que decir para responder sus preguntas de investigación. ¿Ya? Y bueno, estas son las referencias que he usado. Y ahora sí vienen las preguntas. Consulta. ¿Tienen consultas? La plantilla, se sugiere que las plantillas, no se den plantillas.
O sea, yo tengo las plantillas y bueno, yo le doy a mis estudiantes, les doy la plantilla para que me consignen la información, pero es como referencia. Ya no, no se recomienda usar las plantillas. Se puede utilizar, bueno, ahí yo se las he dado, se puede utilizar para que nos sirvan de guía, pero es preferible que cada uno elabore sus propias plantillas. Ya lo que se busca es que la información de la tesis de cada uno nos permita organizar la información y em, para eso necesitamos dominar nuestro tema. A ver, nos dice el número mínimo de diapositiva. No hay número mínimo. Lo que se sugiere y siempre se ha dicho es que si tienes 20 minutos, por lo menos debes tener unos 20 diapositivas eh, o las que necesites, ¿no? Yo creo que hice alrededor de 30, porque cuando yo graficaba mis ideas, tenía que hacerlo en varias partes, ¿no? Entonces, donde sale uno, yo usaba dos, ¿ya? Entonces, depende, pues, ¿no? Yo les sugiero, así como hemos visto acá las diapositivas, pueden tener esas, pero traten, más que la cantidad, es cómo exponer nuestras ideas para facilitar la explicación, ¿ya? A ver, acá me dicen, hay universidades que piden que trabajemos sobre la plantilla ya diseñada y en muchos casos son muchas diapositivas, ya. Cuando son muchas diapositivas y el tiempo, y ustedes ven que el tiempo no les va a dar, eh, usen los gráficos. Si les dicen que pongan texto, tendrán que poner texto, pero ustedes en la parte de abajo escriban lo que van a decir. Por ejemplo, algo que no les mencioné, cuando se habla, y lo tengo por acá, cuando se habla de objetivos, a ver acá hay uno. Acá dice objetivos general y después dice objetivos específicos. Lo usual es que se repita una de las variables y se relaciona con las dimensiones de la otra. Entonces yo lo que puedo hacer para ganar tiempo es decir, el objetivo general es tal y en los objetivos específicos voy a establecer la relación de la variable A con las dimensiones de X, Y y Z. Y ya no repites, es lo mismo que está acá abajo, ¿no? Evalúa, analiza, identifica la primera variable, cómo impacta con la demanda, cómo reemplaza el uso producto y cómo promueve el otro. O sea, lo explican, no lo lean y con eso ganan tiempo, ¿ya? A ver, ¿qué más dice? Dice, diferencia entre importancia y aporte. Lo importante es por qué es necesario que realices tu estudio. O sea, es importante porque vas a lograr obtener información, por ejemplo, de lo que les decía, ¿no? El nivel de desnutrición que hay en los últimos 3 años, porque no se ha estudiado eso. No hay información, o sea, hace 3 años que no hace. Entonces, eso es importante, sí. ¿Por qué? Porque necesitan saber si aumentó la desnutrición o no, porque en base a eso se puede tomar decisiones. Por eso es importante. Y el otro que me dijo, importancia ahí, aporte. El aporte es la solución que tú le puedas dar a eso. Tú dices, ya,
yo he hecho, tu estudio es de correlación, pero tú puedes, como uno es objetivo específico, proponer, por ejemplo, una actividad o una ley o algo o un modelo para beneficiar a los niños desnutridos, ¿no? Los que son menos de 5 años. O sea, tú creas no sé, pues se me ocurre una ONG o no sé, algo. Tú vas a diseñar algo que facilite y alivie, independientemente de lo que haga el Estado, alivie a todos los niños menores de 5 años. Ese es tu aporte. O sea, tu tema de investigación es importante porque vamos a conocer algo que está afectando a todos los niños, porque esos niños se van a convertir en adultos. Si no están bien alimentados, no van a poder estudiar, van a crecer débiles, no se van a desarrollar bien. Entonces, por eso es importante saber para tomar decisiones. Esa es la importancia. El aporte es lo que tú puedes ofrecer como solución. Ese es el aporte. ¿Qué más? Dice, este, mm, lo del PPT no. Eso es el evento es gratuito, ya no se entrega material. ¿Qué más? A ver, con relación a las plantillas, a veces, y sí me ha tocado a mí ver cuando les piden, en maestría les estaban pidiendo que llenen una plantilla que tenía como 35 páginas y era bastante. Entonces, cuando es mucho, como les estaba comentando, lo que se tiene que hacer es ganar tiempo a la hora de explicarlo. Entonces, toda la información que les pide está en la diapositiva, pero ustedes lo van a, como lo están, es como si estuvieran conversando o contándole a alguien. Entonces, tienen formas de decir las cosas con pocas palabras. Entonces, si es necesario, lo redactan, lo dicen. Como ustedes tienen toda la idea, lo dicen, lo expresan y lo repiten una y otra vez, en voz alta. O sea, no solamente lean, háblenlo, entonen, practiquen en su casa. Si tienen 3, 4 hermanos, explíquenle a un hermano por separado, porque si no, varias veces no quieren escuchar. Entonces, explíquenle a uno, que le tome tiempo, después al otro hermano, a ver, tú tómame tiempo, en 20 minutos yo tengo que explicar todo. Y grábense, ya nadie ya los quiere apoyar, grábense ustedes. Evalúense y miren cómo hablan, cómo se expresan, cómo se mueven, cómo vocalizan, se les entiende. Entonces, todo eso ayuda a que ustedes sustenten con seguridad. Lo más importante es dominar su tema, saber el por qué, para qué, cuándo se hizo, quién es el autor, por qué eligieron el instrumento, por qué no eligieron otro. Ya no es que ese es el único esa no es una respuesta, ya, pero ese es otro tema. Ya, las preguntas frecuentes, como le digo, eso lo vemos los eventos que vengan. ¿Qué dice acá? Dice, ¿cómo podemos hacer para que antes de sustentar algún docente en la filial pueda revisar nuestro PPT? Em, bueno, yo no se revisa porque eso es responsabilidad de cada uno. Yo lo podría hacer, pero si digo eso me va a llegar una avalancha de PPTs. Em, pero guiándonos de lo que estamos hablando, creo que puedes mejorar mucho tu presentación.
O sea, hay que tener presente todas las recomendaciones, hemos visto los ejemplos. Lo más importante es lo que digas, porque si ustedes se dan cuenta en estas imágenes, donde hay mucho texto, o sea, ni siquiera a ustedes les ayuda el texto, porque cuando están explicando, no van a ponerse a leer, porque eso es lo peor que pueden hacer. Entonces, si van a usar gráficos como el que vimos acá, este de aquí, al hacerlo y al mirar esto, ya ustedes se acuerdan de todo. ¿Qué es lo que haría yo? Por ejemplo, acá en causa, solución y consecuencias, esto lo podría en granate, porque y acá problemática abajo, son cuatro factores que se están tratando en una sola diapositiva. Entonces, ustedes revísense entre ustedes, este, a ver, ¿quién me estaba diciendo para revisar? María Julón. Me buscas, pues, me buscas para revisar si quieres tu PPT. Dice, la mayoría de mis antecedentes no coincide con mi población, ya que no hay muchos estudios. Es que no, la población tiene que coincidir, si no, no puedes hacer análisis. ¿Cuál es tu población? Los antecedentes tienen que coincidir. O sea, las características, eh, el instrumento, las dimensiones de tus variables tienen que coincidir. El instrumento aplicado a una población tiene que coincidir. ¿Por qué? Porque si tú vas a evaluar el estrés en trabajadores de mina, ¿tá? El estrés de los trabajadores de una mina, y tú buscas estrés en tesis, tú dices, acá hay una de estrés, pero su población son estudiantes de secundaria. ¿Cómo comparas la población, trabajadores de mina, con estudiantes de primaria? No tienes cómo eh, eh, comparar resultados, porque la población es diferente. La variable es la misma, el instrumento es lo mismo, pero tu población es diferente, o sea, el comportamiento, las edades, o sea, no hay punto de comparación. Simplemente tienes que buscar un antecedente donde la población, tu variable y la población tengan características similares. Si no, el resultado, cuando llegues a la etapa de análisis y discusión, no vas a tener con qué comparar y en ese momento recién te vas a poner a buscar antecedentes. Tienes que encontrar y es imposible o sea, tienes que buscar porque debe haber. Y no busquen solo español, busquen en otros idiomas.